Popular tiene la palabra la señora María de la O. Redondo. Muchas gracias, presidente. Qué lejos se ve febrero, ¿verdad, señor García? Más de 3 meses de estado de alarma y mañana cumplimos 100 días de estado de alarma. Qué lejos se ven aquellas palabras del presidente del Gobierno pidiendo a las grandes superficies de distribución que hicieran examen y autocrítica por la caída de precios en la agricultura. Qué imagen tan negativa se daba del sector y qué poco se ha correspondido con lo que hemos podido ver en esta realidad de estos 3 meses. Decían ustedes por aquellos días que la comida no llegaba por arte de magia a las tiendas. Es fruto de trabajo de mucha gente que incluso trabaja por la noche mientras los demás dormimos para hacernos llegar el producto al supermercado. Parece que estaban ustedes prediciendo el futuro de los siguientes meses. El sector agroalimentario genera 2,5 millones de empleos en España. De ellos, 700.000 corresponden a la agricultura, pero el resto a las otras actividades que forman parte de la cadena, desde el transporte hasta la distribución. Nosotros queremos aprovechar este momento para agradecer a cada una de las personas que suman esos 2,5 millones de personas y a usted expresamente en representación de las grandes superficies de distribución por el esfuerzo, la capacidad de liderazgo de los empresarios, el compromiso de los trabajadores y, en general, por el alto nivel que ha demostrado el sector agroalimentario, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Incluso el barómetro OSA ha confirmado que la distribución española es una de las más eficientes y ha sido la que menos rotura de stock ha sufrido. Lo que quiere decir que el 93% de las veces que hemos ido al supermercado en marzo hemos encontrado aquello que buscábamos. ¿Quién iba a decirle al presidente que tendría que quitarse el sombrero ante ustedes tan poco tiempo después? Una vez hecho el agradecimiento, que para este grupo parlamentario era fundamental, sí que me gustaría saber su opinión en determinadas cuestiones. El distanciamiento social y el acceso restringido a las tiendas ha generado un crecimiento muy importante en el comercio electrónico. Si continúa así, ¿qué consecuencias va a tener para el empleo del sector y para las tiendas de alimentación? Ustedes han invertido en sus cadenas más de 200 millones de euros en elementos de seguridad, mamparas, geles, EPIs, cartelería, etcétera, etcétera, garantizando la salud no solo de sus trabajadores, sino de la población. ¿Han solicitado ustedes al Gobierno alguna medida y o ayuda para resarcirse de esta inversión? En estos días se está celebrando la cumbre empresarial de la COE y la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebida ha puesto sobre la mesa la importancia del sector alimentario para la reactivación de la economía. Y también se ha manifestado el impacto negativo que el coronavirus ha empezado a generar en este sector, donde podrían ponerse en peligro entre 4.000 y 11.000 puestos de trabajo y la supervivencia de 800 empresas. ¿Comparten ustedes esta visión que ha expuesto la FIAT y, sobre todo, las medidas que ha puesto sobre la mesa? ¿Tienen ustedes datos también, señor García, de cómo ha afectado el desplome de la hostelería en particular y, sobre todo, del turismo en general en el sector agroalimentario? Los hurtos. Habla usted de los hurtos. Hace 2 días fue la Comisión de Competitividad de Comercio. Tengo entendido que ustedes coincidieron allí con la secretaria de Estado. Y me gustaría saber si tuvieron ocasión de hablar con ella y de sacar algún compromiso o tienen algunos datos, ya que usted ha mencionado los 300 millones que cuesta la Administración, pero no ha mencionado los 1.800 millones que cuesta a los comerciantes estos hurtos, ni tampoco las 700.000 denuncias que quedan pues sin consecuencias para los delincuentes que, como usted bien ha apuntado, nos estamos refiriendo a las bandas organizadas. Y por último, pues sí que me gustaría que explicara el compromiso que han anunciado con respecto al envase, que el envase sea recuperable y reciclable al 100%, pero al mismo tiempo con la prevención del residuo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señor José María Figaredo. Don Ignacio, muchísimas gracias por comparecer aquí, por su exposición y al igual que ya han hecho algunos de mis compañeros, le transmito un agradecimiento para todo su sector, porque sí que es cierto que al sector sanitario que ha estado al frente de esta enfermedad se le han dado muchas muestras de afecto. Bueno, creo que ustedes también en general han estado muy al frente de la situación. Como bien dice usted, la distribución ha funcionado con total normalidad en unas circunstancias muy, muy complejas y, bueno, creo que merece la pena que reciban pues un reconocimiento público
y que se les agradezca públicamente. Le quiero preguntar una serie de cuestiones más o menos concretas que, le voy a ir enumerando. Algunas son más genéricas y quiero más su impresión, otras son más concretas. Primero, ustedes son un sector en general con intensivo en mano de obra. Creo que es más o menos correcto. Entonces, ¿cree usted que la derogación de la famosa reforma laboral puede resultarles perjudicial, neutro, indiferente? ¿Ese encarecimiento de los despidos puede provocar igual una destrucción de empleo preventiva para evitar someterse al nuevo régimen? ¿Puede eso reducir las contrataciones a futuro en la medida en que sea de alguna forma disuasorio para la contratación? En fin, ¿cuál es un poco su sensación al respecto? Por otro lado, la dispersión normativa que usted ha mencionado debido a la proliferación de normas por la pandemia, dice usted que es un reto muy complejo para el sector y que considera usted que debería volver a la normalidad. Pero le lanzo una pregunta. ¿Cree usted además que el sector se ve, siquiera parcialmente, lastrado por la dispersión normativa que provocan las comunidades autónomas? Es decir, ustedes, las distribuidoras que operen en varias de estas comunidades autónomas, se verán afectadas por distintas normativas de cuestiones muy dispares. Pues hablamos desde etiquetado hasta envasados, hasta incluso colocación en los estantes. Creo que es un tema que sería interesante que tocase y que nos explicase un poco. Y, por otro lado, se ha producido una proliferación de lo que es el reparto a domicilio, compra por Internet, etcétera, etcétera, y esto para ustedes puede suponer un riesgo estratégico para lo que es la distribución. Eso que hablan que, si no me equivoco, es la última milla, o la milla de cercanía, tiene un nombre técnico, y básicamente es que lo que es la entrega en la puerta del consumidor es la parte del reparto y de la logística más compleja. Entonces, si ahora los consumidores se han acostumbrado a adquirir sus productos de esta forma, ¿puede para ustedes suponer esto un riesgo estratégico? ¿Y en qué medida el legislador debería, crear un marco normativo que favorezca la adaptabilidad de su sector a esto, o dejarlo como está, o incluso establecer algún tipo de limitaciones? Entonces, sería interesante que lo tocase, porque estas son medidas que a largo plazo creo que van a ser fundamentales. Muchísimas gracias. Gracias, señor Figaredo. Y por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señor García Magarzo. Yo creo que ha hecho usted una exposición muy brillante, diría yo, porque ha tocado un poco todos los aspectos de todas las problemáticas de su sector y sobre todo lo que afecta de forma tan intensa a todos los ciudadanos, ¿no? Mis primeras palabras no pueden ser más que para trasladarle el agradecimiento de nuestro grupo parlamentario, de nuestro partido, a todos los trabajadores de su sector. Yo creo que han sido, junto a otros trabajadores que todos conocemos, el sanitario, fuerzas del Grupo de Seguridad, las Fuerzas Armadas, yo creo que han sido un ejemplo. Les estamos enormemente agradecidos porque los veíamos todos los días cuando nosotros íbamos, lógicamente, a por nuestra compra, ¿no? Y yo creo que han estado ahí desde el principio y, en fin, a mí me parece algo digno de mencionar y me gustaría que les trasladara todo nuestro cariño, todo nuestro afecto y nuestro agradecimiento por su tarea y por su labor. Nos encontramos en una situación en la que estamos viendo, fíjate, dentro de la industria incluso cárnica, ¿no?, en países tan cercanos como Alemania, rebrotes otra vez o que puede haber posibles rebrotes de esta situación que pueden prevenir o que pueden venir en este otoño, ¿no? ¿Ustedes creen que el Gobierno debería trabajar en algún tipo de medidas para su sector, evidentemente, de cara a una posible nueva ola de esta pandemia o rebrotes? ¿Echan ustedes de menos algo? ¿Quieren trasladar algo que podamos decir al Gobierno, oiga, este sector está reclamando esto ante estos riesgos? Segundo, está claro que han hecho ustedes unas inversiones importantes y las hemos visto todos, insisto, cuando íbamos a todos los centros comerciales, a los comercios de proximidad, inversión en equipos de protección, mamparas separadoras, aumento de personal de seguridad, incluso para garantizar que el flujo de personas que entraban, esto lógicamente ha sido un esfuerzo inversor. ¿Tiene usted alguna cuantía para el sector cuánto ha supuesto este efecto inversor?
Luego, sobre la venta online, porque también hemos visto que al final muchos ciudadanos, lógicamente, han acabado recurriendo a esta venta online, a la distribución, por tanto, luego de estos productos. Y yo creo que, evidentemente, se ha incrementado la proporción de la venta online respecto a lo que había antes de la pandemia. ¿Usted cree que estas tendencias se van a mantener o están ustedes pensando que esto bueno, pues ha sido objeto, digamos, circunstancial del problema que hemos tenido y que desaparecerá? En términos logísticos, que evidentemente esto siempre es mucho más complicado, ¿qué ha supuesto para ustedes atender toda esta demanda tan creciente a través de compras a través de Internet o del canal online? Ha mencionado algo sobre la sección de productos no alimentarios. Yo creo que ustedes han pedido con toda la razón del mundo al Gobierno que autorizase la apertura de estas secciones, que no eran alimentarias en otros sitios, porque yo creo que no había un motivo sanitario de seguridad para esta exclusión. ¿Qué argumentos? ¿Ustedes les han ofrecido, le han pedido explicaciones al Gobierno sobre esto? ¿Les han ofrecido algo, les han dado respuestas? ¿Cómo les han justificado esta situación? Porque también es verdad que ahí sí que ha habido desabastecimiento por parte de los ciudadanos, que hemos echado de menos poder comprar algunas cosas en algunos momentos, ¿no? Aunque sea una bombilla. Finalmente, sobre la Directiva 2019-904 sobre la reducción de impacto ambiental de los productos de plástico, en el anteproyecto de ley de residuos y la estrategia española de la economía circular, ¿qué medidas adicionales cree usted que hay que tomar para asegurar la recuperación de los envases y la no generación de residuos? ¿Tienen pensado ustedes disminuir la utilización del plástico en el empaquetado de productos de marca blanca o en productos perecederos que se venden por unidades? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Y ahora, por parte del Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Joan Capdevila. Por el Grupo Socialista. Muchas gracias, presidente. Señorías, muchas gracias, señor García, y bienvenido a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Agradecer la presentación que nos ha hecho del sector y toda la información que nos ha aportado. El Grupo Socialista propuso su comparecencia porque veía muy importante que el sector estuviese presente en esta comisión y nos resulta muy importante conocer la situación real del sector. De un sector que representa el comercio de proximidad con más de 19.000 establecimientos y con más de 260.000 empleos. Desde mi grupo estamos de acuerdo con algunas de las medidas propuestas y espero en un breve, corto espacio de tiempo poder comentarlas mejor, con más tiempo y más detenidamente. Me gustaría destacar la gran capacidad que ha tenido el sector para adaptarse a las diversas medidas de seguridad. Por ejemplo, los más de 40.000 metros de mamparas lineales de mamparas instalados, el gel hidroalcohólico para clientes y trabajadores que exceden el 1.000.000, señalizaciones en el suelo por alrededor de unos 200.000 metros cuadrados o el esfuerzo en medidas de desinfección de sus locales. En ese sentido, me gustaría conocer si han sido suficientemente positivas las inversiones realizadas por el sector, estimadas por ASEDAS en unos 300 millones de euros, para reforzar la seguridad sanitaria de clientes y trabajadores. Yo considero que son medidas que han conseguido adaptar al sector en esta pandemia mundial, garantizando el acceso a todos los consumidores en unas condiciones de seguridad. Desde mi grupo nos gustaría agradecer el esfuerzo de empresas para garantizar el abastecimiento a la ciudadanía durante todo el periodo de estado de alarma, agradecer el inmenso trabajo que han realizado todos los trabajadores y trabajadoras del sector que representan distribuidores, autoservicios, supermercados, expuestos cuando el resto estábamos confinados, exponiéndose ellos mismos y a sus familias. Y aquí me vais a permitir que me detenga, porque me gustaría rendirle un homenaje a Jesús. Jesús es un vecino de mi municipio, de Corral de Calatrava, yo soy de Ciudad Real, y fue víctima de esta pandemia, y me gustaría desde aquí transmitirle a toda su familia mi apoyo y mi cariño, y por supuesto que su recuerdo siempre permanecerá con nosotros. Me gustaría plantearle las siguientes preguntas para poder conocer su opinión. En sus establecimientos se venden hidrogeles y mascarillas. ¿Han observado problemas de suministro una vez regulados los precios de los hidrogeles? Y en cuanto a las mascarillas, ¿venden en sus establecimientos mascarillas quirúrgicas y, en caso afirmativo, han notado problemas de suministro al quedar el precio de estas igualmente regulado?
Algunos datos, como los efectuados por el BBVA Research sobre la evolución del consumo a tiempo real, muestran una evolución especialmente favorable en alimentación y, en menor medida, otros como artículos de belleza y hogar. ¿Permiten estos datos una perspectiva favorable en la recuperación del sector tras el fuerte impacto negativo del COVID-19? Por último, esto no es una pregunta, es más bien una reflexión. A mí no me ha quedado claro si al final vamos a las manifestaciones de los agricultores a hacernos la foto. ¿De verdad nos importa la agricultura? ¿O solo nos importa decir que todo lo que hace este Gobierno está mal, todo de todo? Pero bueno, reiterar la disposición de mi grupo para seguir trabajando por el sector y a su disposición este grupo parlamentario queda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora 10 minutos el compareciente para hacer lo que pueda. Muchas gracias, don Ignacio. Quisiera empezar pidiéndole una valoración y una cuantificación en lo que fuese posible de las medidas aplicadas por el Gobierno, que valore su certitud o su incertitud y el apresuramiento, a veces la dificultad del cumplimiento de una normativa que se publica en el BOE en domingo por la noche y hay que aplicar a la mañana siguiente. Entiendo que cuanto menor sea el comercio, pues más dificultades ha tenido. Si ustedes tienen datos, iré repitiendo mi perplejidad, mi alegría de ver que comparten ustedes los valores con el comercio de proximidad y que ustedes lo representan. Debo decirle que no compartimos su discurso en cuanto a la sostenibilidad de las explotaciones en la cadena alimentaria. Le pediría que se explique un poco mejor cómo hacer para que los productores no sean, como siempre, los principales perjudicados, que lo han sido. Sobre los temas de hábitos de consumo que se han producido sobre el confinamiento, ya le han hecho unas preguntas. No quiero ser redundante, sumarme a ellas y si tienen ustedes datos, conocimiento sobre estos cambios en los hábitos de compra. Si también tienen ustedes una posición sobre la competencia desleal impositiva que supone el comercio online y a través de plataformas y eso, celebrando su compartición de valores con el comercio de proximidad, le agradecería la valoración de sus asociados sobre los planes BID, Business Improvement District, APEU en Cataluña, sobre la unificación de políticas, de planes de supervivencia, en algunos casos, de los llamados centros comerciales a cielo abierto. Conoce usted el tema sobradamente. Gracias. Muchas gracias, señor Capdevila. Y ahora, por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Alberto Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Magarzo, por su comparecencia. Cuestiones muy concretas y muy rápido. Primero, por supuesto, poner en valor el inmenso trabajo que se ha realizado desde el sector y la importancia estratégica que tiene para la economía del país, sin ningún lugar a dudas. Y desde aquí, aprovechando que estamos en sede parlamentaria, agradecerlo a toda esa cadena de empresas y sobre todo a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que lo hicieron posible, que los que estábamos en nuestras casas pudiéramos alimentarnos sin ninguna cortapisa. Y relacionándolo con esto,
toda esa cadena de distribución hasta que llega el alimento a nuestras viviendas, a nuestras casas. Dado esta situación de pandemia y esta situación de tensión y de crisis, ¿cuál dirían ustedes que fue el punto, el eslabón más débil de la cadena o la parte de toda esa cadena productiva que fue más vulnerable, para saber aprender de cara al futuro y qué medidas se podrían implementar desde los poderes públicos y desde el sector para que esto no ocurriera en futuras situaciones parecidas? Después, algo que consideramos importante también con respecto a la adaptación, usted lo nombró, pero ya no le quedaba mucho tiempo, a la nueva realidad ecológica, ¿no? Adaptarnos a un sistema en los que se ha visto que los recursos naturales son finitos y que la capacidad del planeta de absorber los residuos también es finita. ¿Qué medidas se están tomando desde el sector para impulsar el comercio de proximidad, kilómetro cero, como ya comentaba algún compañero antes, todo lo que tiene que ver con la reducción de plásticos de un solo uso, etcétera? Me gustaría que si pudiera que nos comentara al respecto. Después también cómo ha afectado el comercio online, que los datos ponen sobre la mesa que ha aumentado mucho por razones evidentes durante la pandemia y el confinamiento, y cómo cree que esto va a evolucionar en situaciones de normalidad o de nueva normalidad, como lo queramos llamar, y qué efectos tendrá esto sobre el empleo. Y ya con esto termino, metiéndome un poco en lo laboral, teniendo en cuenta que es un sector que, por ejemplo, antes veníamos a hablar de compañeros suyos comparecientes de la industria, que es un sector que sí se caracteriza por una estabilidad muy grande en empleo y sobre todo por salarios muy grandes y demás. Desafortunadamente el sector que usted representa no se caracteriza por unos altos salarios con respecto a otros sectores económicos, y también hay una incidencia bastante importante, por lo que nos transmiten los sindicatos, de parcialidad no deseada. Nos gustaría saber qué valoración hacen, como usted entró en el tema del asentismo, qué valoración hacen de las millones de horas extras que se hacen en el país. En conjunto los datos están sobre 3 millones de horas extras a la semana que se realizan y que no se cobran. Nos gustaría saber si tiene datos de qué incidencia tiene este fenómeno en el sector y qué harían para cambiarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Y por parte del Grupo Parlamentario de Vox tiene la palabra el señor José María Figaredo. Sí, don Ignacio, muchísimas gracias por comparecer aquí.